Bueno, Sí es. eh, empezamos. Perfecto. Muy Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Dentro de la situación que estamos viviendo, comentábamos con Sally, afortunadamente hoy ya tuvimos una luz en el camino y una noticia positiva con el rescate de la soldada Ori Megidish, que sea la primera de todos los demás y que escuchemos solo noticias positivas. En la tarde de hoy tenemos el agrado de contar con la compañía de nuestra querida Sally Goldstein Dorsman. Perdón si no no hay dije bien ningún tu problema. nuevo apellido. Muy conocida de todas nosotras, nació en nuestra comunidad y les voy a dar un pequeño resumen del currículum de ella para no atrasarla y que comience con la conferencia. Ella nos va a dar una charla, si alguien tiene una pregunta levanta la mano o dejamos las preguntas para el final. Como les decía, tenemos hoy el gusto de contar con la presencia de Sally Goldstein Guthrie, quien nació en San José, Costa Rica, estudió en nuestro instituto Dr. Hein Weizmann, cursó la carrera de nutrición en la Universidad de Costa Rica y realizó su tesis de grado de licenciatura en el manejo nutricional de la enfermedad celíaca. Realizó su maestría en nutrición en la Universidad de Columbia y actualmente trabaja como parte de un equipo interdisciplinario en el manejo nutricional de la enfermedad inflamatoria intestinal y del EOE, que es enfermedad gastrointestinal eosinófila, en el Centro Médico de Columbia. Y sin más por el momento, queda con ustedes nuestra querida Sally. Bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy en la tarde. Muchísimas gracias, doña Berta, y muchísimas gracias a todos los presentes. Muy buenas tardes en Costa Rica, ya buenas noches aquí en Estados Unidos. Entonces, hoy yo les voy a presentar el manejo nutricional de la enfermedad inflamatoria intestinal. Le estoy poniendo las siglas EII en la población pediátrica. Yo siempre empiezo con esta lista de ingredientes, realmente. Y eso lo he presentado mucho cuando tengo muchos estudiantes, porque lo vamos a estar viendo alrededor más adelante de la charla. Pero cuando una persona viene donde mí, lo primero que me dice es, cuando una vez que un niño y sus padres, el niño ha sido diagnosticado con la enfermedad inflamatoria intestinal, me dice, ¿qué es lo que yo no puedo comer? Nadie se enfoca en lo que realmente sí se puede comer y qué es lo que nos dice la evidencia. Entonces me vienen con listas de ingredientes y básicamente etiquetas, y yo trato de desviarlos un poquito. En vez de concentrarse en lo que no se puede comer, vamos a concentrarnos en lo que sí se puede comer. Entonces, esto me pareció muy interesante, lo quiero compartir con ustedes y se lo he presentado a muchos de mis estudiantes. Si pudiéramos nosotros ver esta lista de ingredientes que dice agua, azúcares, glucosa, E460, ácido glutámico, ácido aspartico, ciertos sabores, ciertos colores, la mayoría de la gente que yo le presento esta lista de ingredientes me dice, yo no voy a comer este alimento. ¿Por qué? Porque uno, tiene muchos ingredientes, dos, la mayoría no los entiendo. Y lo que he estado leyendo más y lo que me dice el famoso Doctor Google es cinco ingredientes o menos, ingredientes que yo pueda pronunciar. Pero realmente esta lista de ingredientes pertenece o fuera lo que podríamos decir que tiene el banano. ¿Ok? Entonces es muy importante
salirnos un poco de lo que nos dice el social media y el doctor Google y centrarnos siempre en lo que nos dice la evidencia, porque eso se han hecho estudios y vamos a ver con esta charla, yo todo lo presento con la evidencia y la más fuerte, ya que muchas veces estamos dando consejos que no son muy sustentables. Esta es la agenda para esta tarde. Vamos a hablar un poquito de la historia, la definición de la enfermedad inflamatoria intestinal, las deficiencias nutricionales en la población infantil, el manejo nutricional, como lo hacemos nosotros en nuestro equipo, las recomendaciones nutricionales, las dietoterapias y vamos a hablar un poquito sobre los emulsionantes, estabilizadores y luego vamos a concluir y vamos a hablar un poco de las recomendaciones. Esto es más o menos para darles un contexto histórico. Si vemos aquí, en este eje dice la incidencia de enfermedades infecciosas. Entonces, como podemos ver, desde 1950 hasta el 2000, drásticamente bajó varias enfermedades, la hepatitis A, measles, tuberculosis. Sin embargo, en esta otra, ¿ok? Esa es la incidencia de desórdenes del sistema inmune, ¿ok? Y podemos ver cómo desde 1950 hasta el 2000, los mismos años, hubo un incremento de ciertas enfermedades como múltiple esclerosis, la enfermedad de Crohn, la diabetes tipo 1. Y este último gráfico, en la actualidad, cómo la incidencia, ¿verdad? Que son los nuevos casos de IBD, que es Inflammatory Bowel Disease, o sea, enfermedad inflamatoria intestinal por sus siglas en inglés, se le está atribuyendo mucho a la parte preindustrial, perdón, la parte de la dieta western, que es enfocada más en alimentos ultraprocesados, un consumo mayor de proteínas animales, especialmente de carne roja. Esto lo empezamos a ver en unos 2 o 3 años, cómo cambió la terminología de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, cómo el nombre ha cambiado hacia enfermedades inflamatorias crónicas inmunomediadas, es decir, mediadas por el sistema inmune. En inglés es los Immune Mediated Inflammatory Diseases. No solo estamos categorizando la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, sino también a la diabetes tipo 1, lupus y otras enfermedades también donde el sistema inmune juega un papel muy importante. Como podemos ver aquí también, la enfermedad intestinal inflamatoria o inflamatoria intestinal, hay básicamente 2 tipos y se caracteriza por una inflamación en los tejidos del tracto digestivo de forma crónica, o sea, por un periodo largo de tiempo. Es importante saber que hay periodos de actividad inflamatoria activa donde el paciente tiene varios síntomas, dolor abdominal, distensión abdominal, periodos de diarreas. Hemos tenido niños con diarreas por más de 1 o 2 meses, entre 5 y 10 veces al día, muchas veces con sangre, y se alternan estos episodios activos con otros de remisión. Entonces, donde el paciente está en remisión, pero también estamos muchas veces, desgraciadamente, a la espera de cualquier episodio activo. Y así funciona esta enfermedad. Los tipos se clasifican en 3, pero específicamente son 2 los que vemos muchísimo más, que es la colitis ulcerosa o UC por sus siglas en inglés, donde la inflamación, como podemos ver en este dibujo a la izquierda, la inflamación es en el intestino grueso o el colon y el recto. Mientras que la enfermedad de Crohn, la inflamación es en el tejido del tracto digestivo, generalmente en las capas más profundas, donde la colitis ulcerosa no son tan profundas, sino son más superficiales. Ahora, en la enfermedad de Crohn puede ir en todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. No hemos visto tanto y en raras ocasiones vemos Crohn's oral, pero aquí yo tengo fotos. Últimamente, en el último año hemos tenido como unos 2 o 3 pacientes con enfermedad de Crohn's que no ha sido diagnosticada por nuestro equipo, sino cuando generalmente los niños van donde el dentista, y eso nos pasó con 2 niños que teníamos,
El dentista ve estas úlceras y no sabe a qué se debe, y las úlceras no se van, no importa el tratamiento o los antibióticos que se utilicen. Entonces, llegan y mandan referencia a nuestro equipo y ahí es cuando las personas hacen ya sea biopsias o una endoscopía o colonoscopía y se dan cuenta que sí, el niño tiene enfermedad de Crohn. Y el último tipo, que es muchísima menos cantidad, se llama la colitis indeterminada. Básicamente, como dice la palabra, es difícil de determinar. Muchas veces nuestros doctores, cuando están haciendo sus colonoscopías y endoscopías, no pueden determinar ya sea si es colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. La enfermedad inflamatoria intestinal, aproximadamente el 30% de los casos comienzan antes de los 18 años, o sea, en la edad, digamos, preadolescente. Y desafortunadamente el pico de máxima incidencia, o sea, nuevos casos, es durante la infancia entre los 13 y 15 años. Como podemos ver, ese es un periodo crítico porque generalmente en las niñas, y esto es en general, vemos cómo entre los 2 y 13 años se presenta la primera menstruación, la menarca, y sabemos que después de la menarca en las niñas, el crecimiento no es tan, la velocidad de crecimiento no es tanto, se presenta más bien antes de la menarca. Y para los niños entre los 14 y los 15 años. Entonces, si podemos ver que un niño va a ser diagnosticado entre los 3 y los 15 años, hay muchos cambios físicos con una muy rápida velocidad de crecimiento y si el niño no va a estar absorbiendo esos nutrientes, su salud va a estar comprometida. Este es otro gráfico, básicamente mostrando el Western World y los países también desarrollados y subdesarrollados. Hay un aumento también en la incidencia en niños menores de 7 años, eso lo conocemos como enfermedad inflamatoria intestinal temprana, y sí hemos tenido niños de 4 años, 5 años y 6 años diagnosticados con esta enfermedad. Y niños con la enfermedad de Crohn específicamente, 40 o 50% que tengan un retraso de crecimiento y no esté tratada la enfermedad, esto puede persistir hasta la edad adulta. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a poder tener su potencial genético de crecimiento porque el cuerpo no está absorbiendo los nutrientes. Y aproximadamente, según Navas López en el 2016, un 20% de los niños con enfermedad de Crohn que no es tratada no van a alcanzar su talla mediana. En Estados Unidos, se estimó en el 2015 que 1.3% de la población adulta tiene la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay mayor incidencia y prevalencia en Estados Unidos y en Europa comparado con Latinoamérica y Asia. Sin embargo, sí vemos un aumento en la incidencia en países que antes no se reportaba la enfermedad. Y el riesgo también, según Oriana Damas, ella es una doctora en la Universidad de Miami, que se ha especializado en los hispanos, latinos y la enfermedad inflamatoria intestinal. Ella ha hecho varios estudios. Uno muy interesante fue cómo aumenta el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal en aquellas personas que han migrado hacia Estados Unidos y sus hijos tienen el mismo riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal que los hijos de personas que han vivido en Estados Unidos por muchísimo más tiempo. Entonces vemos que no solo hay una parte genética, que ahorita vamos a hablar un poquito, sino también la parte del ambiente. Hay varios objetivos ya en relación con el manejo nutricional, pero hay tres que quiero discutir ahorita. El primero es prevenir la malnutrición, es el monitoreo del crecimiento de peso y en talla, que hablé un poquitito sobre los niños. También aquellos niños que están en un estado de malnutrición, hemos visto cómo se aumenta los días en el hospital, de estadía en el hospital. Hay mayor riesgo de contraer enfermedades, específicamente las infecciosas, y obviamente baja la calidad de vida. También siempre queremos tratar de prevenir
las deficiencias de macro y micronutrientes para un desarrollo óptimo, de los cuales también vamos a hablar un poco las principales deficiencias de micronutrientes. Y en general queremos optimizar la nutrición del paciente pediátrico con esta enfermedad. En la malnutrición, ¿ok? Para valorar que un niño esté malnutrido, ¿ok? Utilizamos estas, estas puntuaciones, se llama puntuación Z o Z-score, y lo que hacemos son varias clasificaciones y se toma en cuenta el peso, la talla, el índice de masa corporal y la edad. Lo primero que yo hago cuando yo tengo un paciente que sospechamos que tiene enfermedad inflamatoria intestinal o que ya ha sido diagnosticado, yo voy a ver cómo está el peso y la talla antes de ver al paciente. ¿Por qué? Porque eso me dice si el niño está absorbiendo los nutrientes o no. ¿Cuántas veces hemos tenido niños que los pesos son muy bajos, están en estado de malnutrición o en riesgo de malnutrición, pero el niño está comiendo de todo? Entonces, algo está pasando en el cuerpo que puede ser que el niño se sienta muy bien y eso es muy típico, pero por dentro hay una cascada de inflamación que no podemos controlar. Aparte de la valoración del estado nutricional, también hacemos una historia, el historial del niño, un examen clínico que yo lo hago junto con los doctores y obviamente el historial dietético. Eso simplemente les quería mostrar cómo es la curva de crecimiento muy típica de un niño con enfermedad de Crohn's. El crecimiento debería estar entre esta línea y esta línea, pero vemos que el niño lleva mucho tiempo. Esto es un preadolescente, no, un adolescente, antecitos de los 14 años, y cómo vemos que sí sigue un crecimiento, pero está debajo de la curva, está en malnutrición. Y cómo vemos este salto muy típico cuando el niño está tratado, ya sea con dietoterapia, o sea, diferentes tipos de dietas que implementamos, o en combinación con un medicamento de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal es cuando está en estado activo, como les había mencionado, tenemos estados activos y estados en remisión, necesitamos más calorías y más proteínas para reparar ese tejido que está inflamado. ¿Ok? La absorción de nutrientes está comprometida, el cuerpo no puede absorber esos nutrientes por la inflamación y hay un aumento de necesidades calóricas, proteicas y líquido, también que se necesita. Luego, las causas, ¿ok? La etiopatogenia no está muy clara. Sin embargo, se dice mucho de un defecto en la interacción de la microbiota con el huésped por factores ambientales en personas que están genéticamente predispuestas y resulta en una respuesta inflamatoria. Por eso se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Hay 3 factores que al parecer juegan un rol muy importante. La genética, y en este caso les puedo decir que muchos de los pacientes que yo veo, ok, son personas sí que han nacido en Estados Unidos o de descendencia europea y muchos ashkenazim, muchísimos. Nosotros sabemos que hay un gen muy importante, o varios genes muy importantes, y desafortunadamente muchos ashkenazim tienen esto. Luego, otro factor es la respuesta del sistema inmune, ¿verdad? Y el tercero es el ambiental, o sea, la dieta en países desarrollados específicamente, la dieta actual occidental, que es alta en azúcares, en carbohidratos refinados, baja en frutas, baja en vegetales, baja en micronutrientes, y también se ha visto que el fumado, el estrés y el uso también de ciertos medicamentos, como ciertos antibióticos y la depresión. Yo quiero hablar un poquito de la dieta y las implicaciones en el desarrollo y la prevención de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque tiene estos 2 aspectos. La dieta es individualizada y la dieta cambia. Nosotros no tenemos la misma dieta. Si uno se muda de un país a otro, cambia la dieta.
con el tiempo cambia la dieta, con la edad cambia la dieta. Entonces, se han visto muchos estudios de personas que tal vez tienen una dieta no balanceada, pero la han cambiado y su riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal baja. Igualmente, cuando personas que, en este caso, como los estudios de la doctora Damas, personas que tienen una dieta más balanceada, por decirlo así, y cambian, ya sea se mudan a países donde los alimentos no son tan balanceados y su riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal aumenta. Ahora, las dietas donde se ha visto un aumento del riesgo de enfermedad de Crohn's son en aquellos individuos que sus niveles de vitamina D son bajos, que hay un aumento de proteína animal, que las dietas son inflamatorias y que hay un alto consumo de alimentos procesados. Igualmente, hay un riesgo también de enfermedad de colitis ulcerosa en aquellos donde se ha visto un aumento de grasas trans, también dietas con altos niveles de proteína animal y dietas altas en azúcares. Ahora, las dietas que me pueden disminuir un riesgo para enfermedad de Crohn's es, en este caso, la lactancia materna, el potasio, el zinc, las dietas altas en fibra, en pescados y la dieta mediterránea, de la cual vamos a estar hablando en muy poco. Y también para disminuir el riesgo de enfermedad de colitis ulcerosa, la lactancia materna y también los ácidos grasos omega 3. Como los ácidos grasos omega 3, no tanto la suplementación, sino de fuentes, de alimentos. Ahora, es muy importante y cabe destacar que las dietas son diferentes para enfermedad de Crohn's y para colitis ulcerosa. No utilizamos la misma en cuestión de dietoterapia, en cuestión de recomendaciones, sí son más similares. Esos son los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esos son los típicos, pero nosotros hemos visto también pacientes que el único síntoma que tienen es un pobre crecimiento. Entonces, entre ellas está la fiebre, fatiga, están cansados, diarreas, como había dicho anteriormente, tenemos pacientes con diarreas, episodios que pueden ser 1 o 2 meses o más y por 5 o 10 episodios al día. Ahora, para evaluar la nutrición, lo primero que hacemos es una entrevista y un examen físico. El examen físico lo hace el doctor y yo estoy presente mientras lo está haciendo. Yo siempre le pregunto a las personas qué saben sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, porque muchas veces tienen un amigo o tienen un familiar o cuando les dieron el diagnóstico y vienen donde nosotros se metieron a internet y vieron de todo y más. Entonces, siempre pregunto para un poco guiar la conversación y enfocarme en lo que realmente necesita ese paciente y su familia que conocen de la nutrición. Lo primero que me preguntan es qué es lo que no puedo comer. Por eso quise empezar con esa diapositiva en la entrada, al principio de la charla. Vemos la antropometría, básicamente el peso, la talla. Pregunto mucho por la escala de Tanner en los preadolescentes y adolescentes, la menarca y en la menstruación también en adolescentes. Eso es un signo que utilizamos muchísimo para ver cómo está, en este caso las niñas, cómo están creciendo y desarrollándose. Es muy importante que el seguimiento, y esto me lo pregunta mucho cada cuando vemos pacientes, al inicio los vemos muy seguido, puede ser cada semana, luego mensual y luego generalmente entre 13 y 4 meses o hasta 6 meses. Pero de nuevo, muchas veces la enfermedad está activa y tiene que venir donde nosotros por un cambio de dieta o por un cambio en medicamentos, que eso ya el doctor lo determina. El panel nutricional o los exámenes de laboratorio que hacemos es para determinar las deficiencias nutricionales, como lo había mencionado anteriormente. Un alto porcentaje de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sufren de deficiencias nutricionales. ¿Por qué? Por varios aspectos. Primero, hay una mala absorción. Si hay inflamación, el cuerpo no va a absorber los nutrientes. Si hay una diarrea, el cuerpo
no va a absorber tampoco los nutrientes. Después de una cirugía, dependiendo del grado de la cirugía, no va a, si es, por ejemplo, que es una resección del ilium, que es una parte del intestino delgado, donde generalmente se han, se ha visto la mayor parte de Crohn's en niños, la vitamina B12 que se absorbe ahí ya no se va a absorber. Entonces se va a haber una deficiencia nutricional que vamos a tener que ver cómo la vamos a atacar. También hay una baja ingesta de nutrientes. Imagínense ustedes que tienen niños donde no se sienten bien, han perdido, puede ser 10 libras o 5 kilos o 10 kilos en cuestión de meses, no tienen apetito y por ende su ingesta está comprometida. Ahora, las complicaciones, y eso lo voy a especificar un poquitito más entre cada deficiencia nutricional, anemia por deficiencia de hierro, eso lo veo en prácticamente todos mis pacientes, osteoporosis, no tanto a mis pacientes, más hacia los adultos, pero tratamos de que los niños tengan una dieta lo más pro salud ósea posible y dolor en articulaciones que vemos muchísimo también. También el monitoreo en todo paciente, esto es muy importante, no solo pacientes que se sientan bien, sino también que están activos o que están malnutridos. Hemos visto mucho y siempre nos preocupa aquellos pacientes que se sienten muy bien, porque puede ser que el paciente se sienta muy bien, pero por dentro es otra la historia. Entonces no vienen donde nosotros, puede ser por 6 meses o un año, especialmente los adolescentes. El problema es que cuando ya vienen donde nosotros, ya la inflamación está extendida, ya los medicamentos que puede ser que están utilizando ya no funcionan y su crecimiento y su desarrollo están comprometidos y generalmente tenemos que admitirlos al hospital. Esto es las principales deficiencias nutricionales. Hay otras más, pero estas son las principales que vemos. Entonces está la deficiencia de hierro, de vitamina D, el ácido fólico, la vitamina B12, la vitamina C, el zinc, el magnesio y el selenio. Los, el más común, ok, la deficiencia más común es la de hierro. De nuevo, muchas veces por mala absorción o la pobre ingesta de nutrientes, generalmente los pacientes lo que terminan comiendo cuando están en una enfermedad activa no necesariamente es mucha proteína, sino es más carbohidratos refinados. Típico es un plato de arroz con agua y eso es lo que pueden tolerar, no pueden tolerar más. Y también una pérdida de sangre, como había dicho, imagínense tener diarreas prolongadas por mucho tiempo y con sangre. Entonces ahí también estamos perdiendo hierro. Ahora, si no es tratada esta deficiencia de hierro, se vuelve una anemia por deficiencia de hierro, que es sumamente común, no solo en adultos, sino en niños, sino también en adultos. Las consecuencias, vemos una fatiga, un dolor de cabeza, eso influye muchísimo en el desarrollo de los niños, especialmente en la escuela. Muchos niños se quejan de que no pueden poner atención y con esto también pierden muchos días de escuela. Y cuando digo pierden muchos días de escuela, estamos hablando de 1 o 2 meses, junto con también su estadía en el hospital. Ahora, las recomendaciones es el hierro oral, ¿ok? O por intravenoso y el aumento de alimentos fuente de hierro. Por eso puse estas imágenes, las carnes rojas, el pollo, también los frijoles, lentejas, garbanzos. Estos tienen otro tipo de hierro, también lo recomendamos. Sin embargo, siempre decimos que cuando se va a tomar el hierro, o en este caso el hierro oral, ok, que lo tomen en ayunas con una fuente de vitamina C, puede ser un jugo de naranja o con alguna fruta que sea fuente de vitamina C, la gran mayoría de frutas son fuente de vitamina C, y esto aumenta esa absorción de ese hierro, igualmente con el hierro que viene de los alimentos. La vitamina B12 también es muy típica, pero especialmente en la enfermedad de Crohn, por eso mencioné que las deficiencias de micronutrientes tenemos que ver si el paciente se le ha
ha tenido alguna cirugía donde se le ha removido cierta parte del intestino. En este caso, para la vitamina B2 específicamente, el mayor riesgo es cuando ha sido una resección del hilio terminal, que es donde se absorbe la vitamina B12. Ahora, la vitamina B12, si una persona consume alimentos fuente de vitamina B12 y por algún motivo se tuvo que hacer esa resección de ese hilio terminal donde se absorbe, todavía tiene 5 años porque el cuerpo guarda, por decirlo así, por los siguientes 5 años la vitamina B12. Entonces es bastante tiempo. Sin embargo, siempre estamos monitoreando esa alimentación. Em, la vitamina B12 generalmente las guías recomiendan que sea intramuscular en la forma en que se dé la vitamina. Ahora, hay pequeños estudios que están demostrando que una dosis oral también podría utilizarse, pero más estudios necesitamos para concluir eso. Y las recomendaciones, aparte de esas dosis oral o intramuscular, que es la que se recomienda, es alimentos, un aumento de alimentos fuente de vitamina B12. ¿Dónde están los alimentos fuentes de vitamina B12? Son carne, pollo, pescado, huevos, alimentos fortificados también y los lácteos. Hay que tener en cuenta que ahora hemos experimentado un aumento en dietas veganas. Entonces, ahí sí tenemos que ver los alimentos que estén fortificados con la B12 o simplemente mandarle un suplemento aparte. La deficiencia de vitamina D la veo todos los días, especialmente en la parte noreste de Estados Unidos, donde los meses de verano no son tantos, es más los meses de invierno, entonces todo el mundo está con todos los jackets y todos los suéteres. Y más que todo, la deficiencia de vitamina D es porque no la tenemos, no tenemos em, estamos todos cubiertos, por decirlo así, cuando hace frío, entonces la vitamina D, que generalmente la obtendríamos del sol, ahí no tenemos acceso a. También he visto un alto porcentaje con esta deficiencia y como les estaba diciendo, el mayor riesgo es con poca exposición al sol y no se necesita mucha, 5 a 10 minutos sin cremas que bloqueen los rayos ultravioleta. También uso de esteroides, lo cual se utiliza mucho en niños para tratar en la enfermedad de Crohn. Hemos visto que si no están teniendo una ingesta de calcio y sus niveles de vitamina D en laboratorios son bajas, definitivamente tenemos que aumentar o dar un suplemento. Y las consecuencias, vemos mucho dolor de articulaciones y posible osteoporosis en las edades adultas. Ahora, siguiendo con la deficiencia de vitamina D, como había mencionado, la principal fuente es la exposición solar. Ahora, también tenemos fuentes alimentarias como la leche fortificada. En Estados Unidos no solo se fortifica con vitamina A, sino también con vitamina D. Los pescados, el aceite de pescado y bebidas fortificadas con vitamina D. No me gusta decir, en Estados Unidos se llaman mucho los nut plant o based milks, que es como leche de almendra o la leche de coco, porque realmente no es leche, son bebidas, son líquidos. En algunos están fortificados con calcio y vitamina D, no en todos. Entonces, realmente tenemos que ver si es una dieta vegana, como había dicho, si la mayor cantidad de su dieta viene de esto, tenemos que ver que estas bebidas estén fortificadas y si no, se manda un suplemento. Como les estaba comentando, en el noreste de Estados Unidos es muy común en meses de invierno suplementar no ni con 1.000 microgramos ni con 5.000, sino con 50.000 unidades internacionales por semana. Eso es una vez por semana, por 8 semanas, y luego volvemos a evaluar. Pero esto es muy típico de niños y de adultos. Y esta deficiencia de vitamina C en los últimos meses, años, hemos visto muchos estudios que demuestran la deficiencia de vitamina C. La causa o causas son fatiga, lesiones orales o úlceras orales. Entonces, muchas veces nos preguntamos si una persona con enfermedad de Crohn oral, su enfermedad está, por decirlo más, ¿es la enfermedad la que está actuando
o es la deficiencia de vitamina C, ya que la vitamina C ayuda muchísimo para el sanamiento de tejidos. Y las recomendaciones, no solo de fuentes nutricionales, que en este caso serían las frutas y los vegetales, en general todos tienen vitamina C, sino también empezamos a suplementar, ya sea con 250 o 500 miligramos. Y luego analizamos para ver si realmente necesitamos mantener el suplemento o no. Luego, luego de que ya vemos en los laboratorios los exámenes y cómo salen los diferentes micronutrientes, hacemos varios métodos para evaluar qué realmente los niños están comiendo. Entonces, lo que hacemos es un registro de alimentos de 3 días, que básicamente el niño y esa familia nos traen un récord de qué es lo que ellos comieron en todas las comidas o qué es lo que no comieron, o por 3 días, generalmente tomamos 2 días de semana que no sean consecutivos y un día de fin de semana, o un recordatorio de 24 horas donde analizamos qué es lo que el niño comió las 24 horas antes de esa visita. También le preguntamos por su apetito, los suplementos nutricionales o las diferentes fórmulas que utilizan. También ha habido un incremento en homeopatía y terapias complementarias, que vamos a hablar un poquitito también en unos minutos. Igualmente, muchas veces estos niños pueden presentar alergias o intolerancias a los alimentos o pueden ser niños melindrosos. Quiere decir que el niño realmente no come nada, pero no porque el niño es un típico niño melindroso de ciertas edades donde no come el alimento, no porque no lo quiere comer, sino porque él ha visto que cada vez que come cierto alimento, se produce una distensión abdominal o el niño tiene náuseas o presenta con vómitos o tiene una diarrea. Entonces el niño evita eso. Esto puede llevar a ciertos trastornos de alimentación que también vamos a hablar en un momento. También preguntamos si el niño está en alguna dieta especial o una restricción alimentaria. Generalmente los niños vienen donde mí y son 5 alimentos los que están comiendo, entonces ellos mismos se imponen esas restricciones. Y también hablamos de los posibles alimentos que me pueden causar un dolor abdominal u otros síntomas. Es importante, y yo les explico a los chicos cuando vienen, si ustedes tienen un dolor abdominal cada vez que comen un alimento, no necesariamente es que el alimento está causando. Puede ser que sea una inflamación y no importa que hasta tomen agua, van a tener eso. Igualmente, hay muchos padres de familia y niños que estoy viendo no consumen alimentos fuentes de calcio porque dicen que en este caso los alimentos lácteos no los van a comer porque les duele el estómago y les da miedo que les produzca inflamación. Si la persona está en remisión y hay un alimento o unos 2 alimentos o 3 alimentos que les caen muy mal, ellos no deben de tener miedo porque el alimento 99% de las veces no les va a causar esa inflamación. Puede ser que sea un discomfort o un dolor abdominal o distensión abdominal, pero no quiere decir que les está produciendo la enfermedad activa y eso es muy importante de entenderlo. Estos básicamente algunos suplementos que utilizamos, no son todos los que utilizamos, pero sí es importante mencionar estos 2 sellos, el USP y el NSF. Yo muchas veces los utilizo porque cuando estoy prescribiendo los suplementos necesito que idealmente tengan alguno de estos sellos. Básicamente son compañías, son terceros que me verifican que ese suplemento, si tiene X cantidad de ciertas vitaminas, lo va a tener. ¿Por qué? Porque la FDA no regula, la FDA regula lo que son los medicamentos, pero no los suplementos. Entonces, es muy importante que siempre verifiquemos que tengan estos. Hay otros varios sellos, pero estos son los más comunes. También hemos visto niños, como les había mencionado, con alergias o que no pueden estar, o niños con enfermedad celíaca. Hemos tenido no muchos, pero sí el porcentaje aumentado de niños con enfermedad celíaca y con enfermedad inflamatoria intestinal que no pueden tener un suplemento que tenga gluten, y ya hay varios en el mercado como los típicos Flintstones que se ven mucho en Estados Unidos, que en la letra pequeñita en la caja dice que tiene trigo. Entonces, esto lo recomiendo, se llama Pure Encapsulations para este tipo de niños también. Utilizamos también estos del Animal Parade, que también viene en solución líquida,
Estos también, Clear Labs utilizo mucho y los que se llaman YUM, especialmente el hierro de ellos es muy bueno, ya que cuando estamos prescribiendo hierro oral puede ser que le caiga muy fuerte y le produzca un dolor abdominal al niño. Hay de varios sabores, hay de sabor chocolate que últimamente para un paciente me ha funcionado de maravilla. Luego, la evaluación, finalmente, cuando ya tenemos toda esta evaluación, entonces son las recomendaciones nutricionales. Es muy importante que no hay una sola dieta para enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que recomendamos, ¿ok? Es una dieta balanceada, que tenga frutas, que tenga vegetales, que tenga fibra prebiótica y probiótica, que sea más hacia una dieta mediterránea, donde aumenten las leguminosas, donde sean más los pescados y el salmón, no tanto las carnes rojas, donde haya una fuente importante de omega 3, no en suplementos, pero en alimentos, que los embutidos realmente los disminuyamos. También lo que decimos en inglés, los food additives o los aditivos alimenticios. Y últimamente he visto que hay muchos pacientes que vienen y nos dicen que si pueden consumir leche que no esté pasteurizada, eso es definitivamente un no para ninguna persona, pero sí me pareció un dato interesante que lo estábamos viendo mucho. Ahora, básicamente lo que nosotros referimos o indicamos y prescribimos en cuestión de carbohidratos es idealmente aquellos integrales por la cantidad de fibra que tienen. Ahora, hay niños que cuando está la enfermedad activa no pueden tomar no pueden comer fibra, les es muy difícil. Entonces, lo que decimos es modificación de texturas. Puede ser batidos, licuados, los vegetales también, cocinados en sopas donde la fibra está más fácilmente, el cuerpo la va a tomar más fácilmente y no va a tener que hacer esa metabolización de la fibra. Y la variedad es sumamente importante, no comer lo mismo todos los días. La fibra, y esto antes, hace unos 10 años, le decíamos a los pacientes que no consuman fibra o que lleven una dieta baja en fibra para la enfermedad inflamatoria intestinal, ha cambiado. ¿Por qué? Porque en la fibra, cuando el intestino, más que todo el intestino delgado, pero también el intestino grueso, lo que va a tomar con esa fibra, especialmente la microbiota, es esas bacterias buenas que existen en el intestino, van a llegar y van a agarrar esa fibra y la van a metabolizar. Y cuando la metabolizan, me van a producir unos ácidos grasos que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Y como podemos ver en este estudio de Vergara y González en el 2017, esto me disminuye la inflamación. Entonces, lo que estábamos diciendo hace 10 años ya no tiene mucha verdad, pero eso es lo que pasa en la medicina, cada día cambian las recomendaciones. Entonces, sí recomendamos una dieta alta en fibra y también es más o menos la fibra y el mecanismo para disminución de esta inflamación es porque disminuye la permeabilidad. Básicamente, las células del intestino se mantienen más pegadas y no dejan que ciertas bacterias pasen, ¿verdad?, del lumen hacia la parte interna del cuerpo y disminuye este efecto inflamatorio y más bien es un efecto antiinflamatorio. Esto lo toqué básicamente diciendo que cuando tenemos una enfermedad activa modificamos texturas. También podemos tener una dieta baja en fibra, pero esto solo cuando la persona está en la, mm, en la etapa activa de la enfermedad. Tengo muchas personas que cuando ya se siente mucho mejor se quedan con una dieta baja en fibra y eso no lo queremos. Por eso la importancia de seguir los pacientes de forma regular. También hemos presentado muchos niños que tienen estenosis, o sea, hay una obstrucción en el intestino, tenemos que tener mucho cuidado. Más básicamente lo que recomendamos son comidas pequeñas, también la modificación de textura que estábamos hablando, los suplementos orales nutricionales también se recomiendan, que eso lo vamos a ver en un momento, y masticar bien los alimentos. Yo siempre le digo a mis pacientes, no tenemos dientes en el estómago ni en los intestinos, los tenemos en la boca, así que por favor utilicémoslo para que sea más fácil para el resto del tracto digestivo poder absorber esos nutrientes. En cuestión de la proteína, preferiblemente pescado, huevos, pollo y la carne roja
realmente la limitamos a una vez por semana, menos es mucho mejor. Los lácteos, idealmente, bajos en grasa y leguminosas, idealmente en cada tiempo de comida, porque como les había mencionado, la enfermedad inflamatoria intestinal tiene, cuando está en un estado hipercatabólico, necesita más proteína y es muy difícil que en un desayuno, un almuerzo y en una cena, especialmente en un niño, que tal vez el desayuno no está, podamos mantener la cantidad de proteína que prescribimos. Entonces, por eso, realmente en cada tiempo de comida, ya sea las meriendas y los 3 tiempos mayores. También las grasas, preferiblemente las mono y las poliinsaturadas, y limitar el consumo de grasas saturadas, que eso ya lo habíamos mencionado. Ahora, esas son las dietoterapias cuando vienen pacientes donde nosotros y nos dicen, es que yo quiero una dieta en específico. Bueno, hay varias. Por el tiempo aquí no puedo explicar todas las que hay, pero voy a tratar de básicamente resumírselas. Esto es muy importante. Antes de cualquier dietoterapia que vayamos a prescribir, yo me siento con el paciente, con el doctor y con los padres de familia, porque si yo veo que hay un trastorno de alimentación, la dieta está contraindicada y no la prescribimos. Si hay una percepción de la imagen corporal que no es la adecuada, tampoco la vamos a prescribir. Y todas estas dietoterapias sí han sido diseñadas por equipos multidisciplinarios junto con nutricionistas. Cada vez que prescribimos estas dietoterapias, no importa la que sea, yo mantengo un monitoreo continuo, porque si la persona tiene algún tipo de síntomas, si tiene diarrea, si la persona no se siente bien, si hay una pérdida de peso involuntario, si de repente no les está viniendo la menstruación a las niñas o si yo veo que hay un trastorno de alimentación que no lo detectamos anteriormente, se para la continuación de estas terapias. La primera es la nutrición enteral exclusiva. Básicamente, por 6 a 8 semanas, el niño toma una fórmula. En este caso, esta es muy típica que prescribimos, es el Kate Farms, pero podría ser cualquier otro suplemento, ya sea por vía oral o le ponemos una sonda nasogástrica de 6 a 8 semanas, máximo 12 semanas. Como les había dicho, todo esto tiene una evidencia muy fuerte. Se han hecho metaanálisis donde se ha visto cómo esta nutrición enteral exclusiva ayuda y es mucho más efectiva que los esteroides. También se ha visto cómo se ha comparado con medicamentos que utilizamos como el infliximab y ha sido muchísimo mejor esta nutrición enteral. Y es el tratamiento de primer línea para la enfermedad de Crohn's en infantil, especialmente en Europa. En Estados Unidos no se utilizan tanto, pero sí lo hemos utilizado en niños. Como les había dicho, puede ser cualquier fórmula que se utilice, cualquier fórmula oligomérica o completa polimérica. Y hemos visto que a las 4 semanas más o menos, y también muchos estudios demuestran que a las 4 semanas hay una remisión completa. Entonces, imagínense un niño que de repente ha pasado varios meses sin ningún tipo de tal vez medicamento y no se siente bien y de repente prueba este tipo de nutrición y se siente mucho mejor y ahí esa remisión. Como podemos ver, según Simona Di Caro en el 2019, las tasas de remisión fueron de hasta un 80%. Esto es básicamente una foto donde el niño, si es muy chiquito, utilizamos lo que es el tubo, la alimentación por sonda nasogástrica. Tiene ventajas, es mucho menos costoso y también es menos invasivo. Sin embargo, por estar tomando la misma fórmula por 6 a 8 semanas, sí cansa bastante y se necesita un equipo multidisciplinario y no todos los centros lo tienen. Estos son ejemplos de algunos suplementos. Voy a ir un poquito más rápido porque hay algunas cosas que les quiero demostrar. Luego está esta dieta, se llama la dieta SD. Es la más popular, no necesariamente la que más utilizamos, pero la más popular que vienen las personas y nos preguntan si la podemos hacer. Básicamente, la dieta SSD es el Specific Carbohydrate Diet, que se enfoca en una dieta en eliminar ciertos tipos de cereales, lácteos, excepto algunos quesos y el yogur fermentado por 24 horas y azúcares. Está contraindicada en niños con pobre desarrollo o crecimientos, donde los síntomas son graves, donde tienen formación de abscesos o la enfermedad es fistulizante. Lo que le quiero mostrar de esto es, se ha visto que disminuye los síntomas, ¿ok? En adultos
con enfermedad crónica leve a moderada. Y básicamente esto es uno de los panfletos que les damos de lo que sí pueden comer y lo que no se puede comer. Entonces, básicamente, vean que sí se puede comer frutas, verduras, carnes, pescados, ciertos lácteos, pero hay otros alimentos, gran mayoría de alimentos como el trigo, la cebada, la avena, la soya, el arroz, gran mayoría de lácteos, muchas verduras que no se pueden comer, muchas bebidas que no se pueden comer, las comidas enlatadas, muchos condimentos. Entonces sí se puede volver bastante restrictivo, por eso siempre estamos monitoreando. Entonces, algunos de las desventajas es una dieta restrictiva, los factores sociales y emocionales. Puede ser muy costoso porque tenemos que buscar alimentos que muchas veces en los supermercados es más difícil de conseguir. Se necesita de bastante soporte familiar y el tiempo de preparación, ya que no es que se pueden simplemente abrir una caja de algún tipo de pasta o cocinar arroz, sino que realmente las personas pasan, yo tenía un paciente que tenía, la mamá pasaba como 25 horas a la semana simplemente preparando los alimentos para él. Este es un estudio, se llama el Dine City de Lewis et al. En el 2022 y eso es muy interesante porque comparó esta dieta restrictiva con una dieta mediterránea y a las 12 semanas hubo una remisión de síntomas. En mayor número de personas que llevaron la dieta mediterránea en comparación con esta dieta restrictiva. Ahora la dieta mediterránea. Esta es la que nosotros más prescribimos no es una dietoterapia, pero lo quería también agrupar en estas dietas. Varios estudios están apuntando que esta es la dieta que estamos recomendando para los pacientes, no solo niños, sino también adultos. Básicamente es un consumo alto de frutas, vegetales, pescados, nueces, semillas, moderado de pollo, lácteos y huevo y el menor consumo de carbohidratos refinados y carnes rojas. Y sí se ha visto como como vimos en el estudio del Dine City, que sí mejora los síntomas. Esto es básicamente es el resumen. Luego tenemos esta dieta que es el CDED. Este es la dieta, salió como unos 5 años y es de Israel por el doctor Ariel Levine en el 2019. Básicamente esta dieta tiene 3 fases. En cada fase la dieta se vuelve menos restrictiva, ¿ok? Pero básicamente es una dieta de alto consumo, aquí podemos ver, de ciertas frutas y de ciertos vegetales y ciertos alimentos mandatorios. Se hizo este estudio en 12 semanas con 74 niños y se vio que los niños que estaban con esta dieta versus con solo nutrición enteral la toleraban mejor y había una remisión no solo clínica, sino síntomas, sino también una remisión endoscópica. Y aquí podemos ver que tiene la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Este es básicamente lo mismo. Esto es uno de los panfletos que también les damos a los niños. Esta es de la fase 2. Como podemos ver, si hay ciertos alimentos mandatorios que tienen que seguir. Los niños tienen que comer todos los días pechugas de pollo, 2 huevos. Las papas tienen que estar peladas, cocinadas y tienen que ponerse en la refrigeradora como un día antes para que el almidón para que el carbohidrato se pueda resultar en almidón y eso aparentemente disminuye la inflamación y también ciertas frutas que se tienen que comer obligatoriamente. Y esto es otro estudio que se hizo también y básicamente se mostraba cómo con la nutrición parenteral, no, perdón, no nutrición parenteral, nutrición parcial y la CDD, esta dieta, sí, los pacientes la toleraban muchísimo mejor. Este es otro por Sigal et al. También es una nutricionista en Israel y se vio una respuesta positiva a la terapia con el CDD y con la nutrición parcial enteral. Y también otro estudio de Yanai, también en Israel, del 2022, se hizo en adultos con enfermedad de Crohn's leve a moderada. Se compararon 2 grupos y se dieron cuenta que la dieta para los adultos, sí, aunque se necesitan más estudios, son prometedores, pero sí se están recomendando. Estas son otras dietoterapias, son más pequeñas, casi no las utilizamos. Es la dieta antiinflamatoria, el protocolo autoinmune,
la dieta CD Treat, que es muy parecida a la CDD, la dieta para colitis ulcerosa, que como había dicho en el inicio, no hay tantos estudios con dieta de colitis ulcerosa, pero esta también de Sarbaжилin en el 2021, también de Israel, es prometedora. Y por ahora lo que más o menos recomendamos para los niños con colitis ulcerosa, aunque no vemos tantos niños con este padecimiento, más es con Crohn's, que aparte de todas las recomendaciones que les habíamos dado y una dieta más mediterránea, que se limite el aceite de coco y el aceite de palma. Este es un ejemplo de la dieta de colitis ulcerosa. La cúrcuma, hay varios estudios que han demostrado que la cúrcuma tiene un efecto para tratar, pero es más hacia de mejorar síntomas. Endoscópicamente todavía faltan muchos estudios para ver si realmente disminuye la inflamación y hay una remisión endoscópica utilizando la cúrcuma o la curcumina, como le quieran decir. Ok, todas estas dietoterapias tienen en común, ¿verdad? La eliminación de ciertos aditivos alimentarios. Y a eso quiero ya empezar a finalizar un poquito con la charla, por eso empecé con la lista de ingredientes que les di. Ahora hay muchos trends y hay muchas modas de comida ya, y todo el mundo quiere cuál es el alimento bueno, cuál es el alimento malo, o los ingredientes tengo que poder pronunciarlos porque si no, no compro ese alimento, o la dieta tiene que ser sin gluten o sin azúcar o natural o clean. Estoy de acuerdo con algunos factores, pero no con todos. ¿Por qué? Porque la evidencia no es tan fuerte en algunos, pero sí en estos. Hemos visto que los emulsionantes, ok, hay una fuerte evidencia específicamente de estos tres, que son agentes proinflamatorios. En inglés se pronuncia carrageenan o la carragenina, el polisorbato 80 y carboximetilcelulosa, CMC o el cellulose gum. Estos son emulsionantes, estabilizadores que son aditivos en los que se utilizan para aumentar muchas veces los sabores de los alimentos o como emulsionantes o estabilizadores. Entonces, la industria alimentaria simplemente quita ciertos ingredientes, pero tienen que estar añadiendo y muchas veces lo que se añade son estos tres. Lo que quiero de esta diapositiva es que vean, esta es la capa de la mucosa que nos ayuda y esa es la microbiota, donde tenemos bacterias que son positivas y bacterias que son más negativas, que son proinflamatorias. Pero aquí tenemos esta barrera que no permite que entren a la circulación sanguínea. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos una dieta alta en este tipo de emulsionantes, y es una dieta alta en este tipo de emulsionantes, es una dieta con alimentos ultraprocesados, entonces podemos ver que de repente los emulsionantes hacen que esta barrera de la mucosa sea mucho más delgada y esto es uno de las tantas vías, porque hay varias vías, y empiezan a meterse este tipo de bacterias que antes no estaban y esto produce una activación del sistema inflamatorio y esta es una de las reacciones o de las causas de la colitis. Me encantó este dibujo del Eleico et al. En el 2021, básicamente como la industria, ¿verdad? Dice, los emulsifiers, los emulsionantes son seguros, no hay ningún problema. Los tecnólogos en alimentos dicen que probablemente son seguros. La FDA dice que podrían sí ser seguros, aunque las formas y métodos en que ellos han colectado esta información no es la mejor. Y el típico proveedor, digamos, de salud o el doctor no sabe muy bien que es un emulsionante, pero por mientras, todo esto lo están consumiendo muchísimas poblaciones. ¿Dónde los encontramos? Ok, productos altamente procesados. He visto que muchísimos helados en la parte de los aderezos, en muchísimos snacks de niños, en muchísimos productos congelados y también en repostería. Y desgraciadamente también lo he visto muchísimo en fórmulas infantiles, no en las de polvo, pero sí en las líquidas. Cabe recalcar que en Europa este emulsionante no está permitido, la carragenina no está permitida en fórmulas infantiles, o sea, para niños menores de 1 año, pero en Estados Unidos sí. Entonces
Estamos muy preocupados ya que en niños que tienen un tracto digestivo sumamente inmaduro, en infantes, y recomendamos estas fórmulas porque si la persona no puede dar, si la mujer no puede dar de mamar, está perfectamente justificado que demos las fórmulas infantiles y hay muchas que tienen este tipo de emulsionantes. Ya para concluir, básicamente las recomendaciones nutricionales y de dietoterapia es sumamente individualizado. Tenemos que ver si hay malnutrición, si hay riesgo de malnutrición, qué síntomas tienen, si hay inflamación, si hay qué tipo de relación se tiene la persona o la familia con los alimentos, si hay un historial de trastorno de alimentos, inclusive si es actual, la edad, si el niño está, si la niña y el niño están en pubertad o no. La eliminación de ciertos alimentos pueden causar distensión, pero no necesariamente inflamación. La dieta debe ser una dieta variada. Entre más variada es mucho mejor para la microbiota. Y en conjunto muchas veces tenemos niños que tienen medicamentos, hay diferentes tipos de medicamentos como el infliximab, el Humira, el Entyvio, y necesitan una alimentación balanceada porque el medicamento va a actuar muchísimo mejor si tiene, si el niño está comiendo más balanceado. Y siempre una guía de una nutricionista que se especialice en la enfermedad inflamatoria intestinal y idealmente pediátrica. Y ya para concluir, también nosotros en nuestro centro generalmente recomendamos la dieta mediterránea. No solo monitoreamos síntomas, ya como les había dicho, hay varios niños que vienen de nosotros después de meses porque se han sentido muy bien y esos son los niños donde les prestamos más atención porque puede ser que clínicamente estén en remisión, pero endoscópicamente no. Y los marcadores que utilizamos son la calprotectina fecal, los marcadores inflamatorios como el ESR, la proteína C reactiva, y claro que los doctores les hacen las endoscopías. Entonces es muy importante tener todos estos grupos de informaciones para poder hacer un diagnóstico y un manejo nutricional apropiado. Muchísimas gracias. Creo que lo hice en el tiempo que tenía que hacerlo. Eh, Sally, muchísimas gracias. Realmente fue una charla muy ilustrativa, demasiada información. Para vos es muy fácil manejar todas estas ideas. A ver, aquí en el chat me parece que hay una pregunta. No, que si por favor puedes volver a a colocar la primera filmina con los alimentos que no se pueden comer. A ver, voy. Mm, Eh, si A hay ver. alguna pregunta, por favor. Ah, sí, doña Cira tiene esta con los emulsionantes. Sally, tienes que abrirles el micrófono porque Ah, les tengo que yo abrir. A ver. yo no Ah, ahí soy. está. Ask to unmute. Ahí le estoy poniendo, doña Cira. Usted ya se puede. A ver. Ya. ¿No? Todavía no. A ver. eh, Donde dijo con los alimentos que con los alimentos que no se pueden comer. Es la filmina que quieren ver. la primera que quieren ver. A ver. Déjenme ver cómo hago. Yo soy la. A ver. Para que puedan. Sí, es que yo no veo no puedo abrirles el micrófono. Tengo el video, el audio. Ujú. Mira, ya puede hacer la pregunta. Primero que Ah, nada, sí. Sara, quiero felicitarte porque fuiste muy, muy clara en cuanto a la descripción de los alimentos, y te lo digo yo profesionalmente, y fuiste muy clara en la calidad de las dietas y todo lo que mencionaste. Nada más quería hacerte una preguntita pequeña, y es el glutamato monosódico, que es muy usado en comida china y en toda comida oriental.
¿hasta qué punto tiene efecto sobre la inflamación del colon? Sé que tiene efecto en otros mecanismos como dolores de cabeza para algunas personas, etcétera, pero quería saber relacionado con la inflamación del colon. Ok, es excelente pregunta, doña Cira. No hay estudios que hayan concluido, ok, específicamente con el glutamato monosódico o MSG en enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente colitis ulcerosa, que es la inflamación en el colon. Pero sí he visto que muchos niños cuando comen la comida china sí tienen síntomas. Entonces lo que hacemos es, les tratamos de limitar el consumo, ¿ok? Pero sí lo que le puedo decir es, sí lo he visto, no he visto ninguna evidencia donde esté directamente relacionado con un aumento en la inflamación, pero sí en los síntomas, sí. Muchísimos niños dicen eso y como usted está diciendo, mareo, distensión abdominal, diarreas, pero sí hay. Muchas gracias. Claro. Sally, Aaron, Hola. tiene levantada la mano para que le abras el micrófono. Ah, a ver. Ok, le puse a ver. Creo que ya. Sally, Sí, ¿me oyes? sí, perfecto, papi. Ok, te felicito. Gracias. Estoy muy orgulloso. Una explicación absolutamente clara. Desafortunadamente, la divulgación de tu exposición fue muy corta y no ha llegado, me da la impresión, a las madres que tienen niños jóvenes de la comunidad. Veo esto supremamente importante y le pediría a la persona que hizo la grabación que por favor organice para que las madres de la comunidad con niños jóvenes la vean, porque la información es absolutamente importante, es muy clara y es muy conducente y es muy apropiada. Entonces, te felicito porque yo evidentemente no conozco nada de esto, pero lo que vi y lo que oí es impresionante. Nuevamente te felicito y espero que logres que esa información tuya y ese trabajo se pueda transmitir a las madres con niños jóvenes de la comunidad. Un gran abrazo, Sally. Gracias, papi. Sí Eh, también me imagino que mi papá también está hablando mucho sobre ciertos emulsionantes, en este caso la carragenina, que está prohibida en Europa y aquí en Estados Unidos para las fórmulas infantiles, fórmulas para niños menores de 1 año, todavía se ve. Hace 40 años se publicó, se hizo una carta, varios doctores hicieron una carta para por favor quitar este aditivo. Desgraciadamente no llegaron a las manos correctas y lo podemos ver, pero sí, es realmente información valiosa. Estoy tratando de a la persona, Lore, Ali, Gloria Mon quiere hablar y después, por favor, le pasas la palabra a Sus Tenkoler. claro que sí. Hola, Hola, Lore. Sally. Bueno, felicidades, muy orgullosa de mi amiga, de verdad. Una charla espectacular de una profesional increíble. Yo tengo una pregunta, perdón que no ponga la cámara, estoy manejando. Quería saber si la baja talla y el bajo peso es como el primer indicador o el que siempre tiene que haber para una de estas enfermedades. O sea, si mi hijo tiene dolores de panza, tiene diarreas o tiene lo que sea, pero si está bien la talla y el peso, no sería definitivamente ninguna de estas enfermedades. Ok, excelente pregunta. Generalmente lo que vemos y lo que siempre veo es niños y en nuestro centro los niños que vemos son de alto riesgo, ¿ok? Entonces, desgraciadamente los vemos después de que han pasado por muchos doctores, pediatras, donde no saben muy bien el diagnóstico. No, he visto niños, hasta niños obesos, ¿ok? Que su talla y su crecimiento están bien. Generalmente sí vemos
que la talla y el peso están comprometidos, pero no necesariamente y no es exclusivo. Sí hemos visto niños que puede ser que estén creciendo, pero tienen esos síntomas. ¿Ok? También hemos visto niños em, que puede ser que estén todavía en las curvas de crecimiento, pero era un niño obeso que perdió tal vez 10 libras o 5 kilos. Entonces todavía se mantiene y puede ser que el pediatra diga, no, está bien. O niños, hemos tenido casos de niños que llegan simplemente porque le empiezan a doler las articulaciones. O una niña que teníamos que estaba creciendo perfectamente, pero que fue al dentista y el dentista fue la persona que le diagnosticó porque tenía, como les mostré en la foto. Entonces, no necesariamente lo vemos muchísimo, pero no es un factor que me vaya a decir a mí o que vaya a mostrarle al doctor que no va a hacer una endoscopía o una colonoscopía. Sí lo puede hacer. No es que nuestros doctores en el centro le están haciendo endoscopías y colonoscopías a cada niño que tiene una diarrea, pero si hay deficiencias de micronutrientes o si el niño está perdiendo de peso, pero también está creciendo bien, también lo vemos, porque generalmente hay una pérdida de peso primero y luego sigue la talla. Entonces, para responder la pregunta, no. Si hay los otros tipos de síntomas, sí lo debería uno evaluar. No significa, desde nuevo, que el doctor le va a hacer una endoscopía. La endoscopía colonoscopía es lo que decimos el gold standard para el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no necesariamente tiene que haber un pobre crecimiento para un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Muy buena pregunta. Gracias. Ok, a ver, Sari, doña Su quiere hablarte. claro que sí. Un segundito, doña Su. Estoy ahí. am, ok. Doña Su, listo. Hola Sally, muchas gracias. La charla está lindísima y muy informativa. Para responder a su papá, este charla queda grabado y está en el Centro Israelita. Voy a ver si de alguna manera podemos mandar una nota de alguna manera para que la gente lo vea si quieren verlo. La otra cosa que quería preguntarle es cómo afecta los medicamentos a los niños que tienen estas enfermedades, la ulcerativa y la de Crohn's. Digamos, antibióticos, medicamentos, otros tipos de medicamentos. ¿En los medicamentos que tratan la enfermedad o No, algunos? no que tratan esta enfermedad, Ah, digamos, esos niños que tienen un virus o una infección que necesitan antibióticos y quizás son niños tratados con medicamentos y cómo les afecta eh, digestivamente o en la curación cuando toman antibióticos. pues sí hemos visto, ok, esto, bueno, yo no prescribo medicamentos per se, pero sí he visto cuando ciertos medicamentos, hay niños que, a ver, hay niños que sí toman ciertos medicamentos para otro tipo, por ejemplo, por un H. pylori o algún otro tipo de bacteria. Sí he visto que muchas veces, dependiendo del antibiótico, les pregunto si tienen algún dolor abdominal y resulta que no es de la enfermedad de Crohn que está activa o colitis ulcerosa, pero es del medicamento que están tomando. Entonces, a veces recomiendo probióticos con eso. No para la enfermedad inflamatoria intestinal, porque no hay evidencia que los probióticos me van a ayudar, pero para recubrir el lining del estómago. Ahora, los medicamentos que se están utilizando ahorita son, los últimos tal vez 5 o 10 años, son muchos intravenosos, entonces no se utiliza especialmente para la enfermedad de Crohn. Estamos hablando del Humira, que es un inyectable, estamos hablando del Stelara, que al principio es por vena y luego es inyectable, el Remicade o Infliximab, que también es
que también es intravenoso, entonces no se están utilizando específicamente para la enfermedad de Crohn tantos antibióticos como se utilizaba antes o tantos esteroides como se utilizaban antes. Para algunos de las personas de los niños con colitis ulcerosa, sí he visto algunos medicamentos. No conozco mucho porque yo no los prescribo, son los doctores, pero sí muchas veces veo cuando hay varios medicamentos, las posibles interacciones con los micronutrientes que pueden estar pasando. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos como el methotrexate que se tiene que tomar con el folato, con el ácido fólico, porque hay una interacción ahí posible. Entonces, sí, eso lo hemos visto y también con algunas sulfas, no con todas, pero eso ya sería de parte del doctor ver si el antibiótico está produciendo una inflamación o no. Ok, gracias. Gracias. Sally, yo tengo un par de preguntas. Claro, No sé si alguien más quiere hablar, pero mientras tanto, hiciste una mención sobre el estudio de población latinoamericana en la sí, incidencia de esta enfermedad en los niños. sí. Quisiera saber qué tan alta es y no es. Y por otro lado, también mencionaste que generalmente los niños vienen con problemas de intestino inflamado cuando han tenido pérdida de peso por diarreas, por inflamación. Sin embargo, yo tengo la curiosidad o la idea tal vez de que cuando hay niños que tienen una nutrición a base de lo que llamamos comida chatarra, presentan exceso de peso y también tienen problemas de este tipo intestinal. Entonces, no solamente que están bajos de peso, ¿cómo se puede determinar que esos niños obesos que están malnutridos porque comen ese tipo de comida, cómo se les detecta la enfermedad? Sí, excelente pregunta. Ok, excelentes preguntas. Voy a empezar con la primera. Sí, se ha visto un aumento en la incidencia. Incidencia son los casos nuevos de cierta enfermedad. De este caso, sí. Hace 40 años no se veía, y muchos de los doctores con los que yo trabajo llevan practicando 40 años en este campo de la enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría y no se veía tantos casos. Definitivamente ha aumentado, ¿ok? Antes también se veía más colitis ulcerosa que enfermedad de Crohn y ahora estamos viendo más enfermedad de Crohn que colitis ulcerosa. Eso es número uno. Sí, hay esta doctora Oriana Damas en la Universidad de Miami, ella se está enfocando mucho en cómo este tipo de enfermedades se ha aumentado en la población latina. Entonces, tiene este estudio que mencioné, donde los niños de personas que migran desde países, si no me equivoco, era de Cuba hacia el estado de Florida, cómo ellos tienen el mismo riesgo de una persona que tiene hijos que han vivido en Estados Unidos por toda su vida. Nosotros hemos visto también en nuestro centro, porque el área que nosotros servimos, hay una importante población de latinos, específicamente de República Dominicana, y hemos visto que antes no se veía tanto niño latino y ahora se ve muchísimo más. Yo misma me acuerdo estudiando en la universidad, no estudiamos mucho sobre una enfermedad crónica, colitis ulcerosa, y sí se ha visto, y específicamente aquí, porque 1,3% de la población de adulta en Estados Unidos hay. Entonces, sí hay incidencia y hay muchos estudios enfocándose en, en niños. Y lo que es más alarmante es lo que se llama en inglés Very Early Onset IBD, que es niños de menores de 7 años, esa es la clasificación con este tipo de enfermedades. Entonces, obviamente, entre más temprano estos niños desarrollan esa enfermedad, su crecimiento está comprometido, ¿verdad? Entonces, eso, espero que haya podido responder eso a la primera pregunta. Y yo le puedo dar más datos de esta. Pero perdón, es un estudio de población latina en los Estados Unidos, no Eso la sí, población latina.
Ah, No sé. no, ella se enfoca en cómo cuando la gente migra, cómo cambia su Cambia alimentación. su Exactamente. sistema nutricional. Ok. Yo no he visto tantos estudios, más que todo me enfoco más en la población que vive en Estados Unidos por las diferencias en micronutrientes que puede cambiar un poquitito, pero sí estoy segura porque he hablado con colegas en Costa Rica y han visto un aumento de esta enfermedad. Entonces, sí hay un aumento, definitivamente. ¿Por qué? Como lo dice usted, es los alimentos. Y cuando nosotros hablamos de alimentos procesados, no es el término correcto, porque todo está procesado. ¿Qué quiere decir? Una bolsa de manzanas es un alimento procesado. Yo lo que me refiero son los alimentos ultraprocesados, aquellos donde se han añadido muchísimos food additives, ¿verdad? Aditivos en Preservantes. preservantes, emulsionantes, emulsifiers, colorantes. También hay varios estudios, tal vez no necesariamente muy fuertes, pero sí que están relacionados con enfermedad inflamatoria intestinal, pero eso es, y también con otros padecimientos. Pero sí, hay uno de los riesgos muy grandes es la dieta, muchísimo, y uno que no lo puede controlar. Luego tenía usted otra pregunta, doña Berta. Sí, lo de los niños obesos Sí, malnutridos, que sí. es diferente a lo que mencionaste, que se veía cuando el niño venía con bajo peso y que presentaba esos problemas, pero veo en los obesos que también están mal alimentados. Sí, y desgraciadamente muchas veces las personas dicen, no, pero como tiene un índice de masa corporal de 85 por ciento, un percentil 85% a 95, eso se cataloga como sobrepeso y más de 95 en índice de masa corporal, eso es obesidad mórbida. Las personas o los proveedores, digamos, de salud no creen que puede haber inflamación. Sí, claro que sí, lo vemos. Ahora, nuestro centro lidia con personas que desgraciadamente han estado por muchos otros centros o muchos, digamos, en este caso, pediatras y no han podido diagnosticarlo, pero sí hemos visto que hay un aumento en niños obesos con enfermedad inflamatoria intestinal y de adultos también. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que tratamos primero? ¿Tratamos primero la obesidad y el sobrepeso o tratamos primero la inflamación? ¿Cuál? Y realmente tratamos primero la inflamación y no el peso. Ujú. Porque si ahorita tenemos un paciente con un peso muy alto, tiene obesidad mórbida y ha bajado unas 40 libras en 3 meses. Entonces, también es muy importante que em, siempre en estos marcadores, por eso uno no puede agarrar un marcador o un examen de laboratorio y decir, esto es. No, es una mezcla, como siempre, no es una cosa, son varias, pero ciertos marcadores inflamatorios que no son específicos para la enfermedad inflamatoria intestinal, como es la proteína C reactiva, el CRP o el CRP y el ESR, pueden estar aumentados en pacientes con obesidad, simplemente porque el estar obeso es un estado inflamatorio. Entonces también eso, pero sí, para contestar su pregunta, sí hemos visto, no tantos, pero sí hay, y en adultos también, y lo primero que hacemos es, necesitamos calmar esa inflamación, porque los niños no pueden continuar hemos tenido niños con episodios de diarrea de 15 veces con sangre. Entonces, primero la inflamación y luego esto. Y también hemos visto lo contrario, niños con malnutrición que les calmamos la inflamación, utilizan algún tipo de medicamento, alguna recomendación nutricional o dietoterapia y de repente el niño puede empezar a pasarse al percentil a la clasificación de percentil de sobrepeso y obesidad. Entonces vemos también el contrario y ahí sí también tenemos que bajarlo un poco, pero eso es ya control de peso. No sé si hay alguna otra pregunta, sino realmente que ha sido una charla muy ilustrativa. Hemos aprendido muchísimo. Sally, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo a nosotros y
Eh, Te deseamos la mejor de las suertes en tu trabajo y que Muchísimas puedas gracias. seguir ayudándole a muchos más niños. Y estamos siempre aquí anuentes a recibirte para que nos des de tus conocimientos en Much- otra oportunidad. Muchísimas muchísimas, gracias no, y gracias a muchas ustedes. gracias a todos aquellos que nos acompañaron hoy en la tarde. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todos y gracias por invitarme. Que pasen buena noche. Gracias por atendernos.